El gran salón de Nexus Prime jamás había presenciado algo así. Miles de seres llenaban la cúpula de cristal que se extendía hacia el cielo púrpura. Algunos flotaban en el aire como esferas de luz resplandecientes. Otros se arrastraban por las paredes con docenas de patas. Unos pocos parecían rocas andantes, mientras que algunos aparentaban estar hechos de puro metal y circuitos. Esta era la reunión más grande del Consejo Galáctico en 1000 años. Representantes de 847 mundos diferentes habían venido a decidir una simple cuestión. ¿Debería permitirse a los humanos unirse a su club? El embajador Zetatari se encontraba en el centro de la gran cúpula. El ser, de aspecto insectoide, medía 12 pies de altura, con 4 brazos y ojos que podían ver en 7 colores diferentes. Zetatari había sido diplomático durante más de 300 años y había visto a muchas especies solicitar unirse al Consejo. La mayoría eran rechazadas. Muy pocas eran tan jóvenes y necias como los humanos. Estimados miembros del Consejo, comenzó Zetatari, su voz resonando a través de la cúpula en una docena de idiomas diferentes. Hoy discutimos sobre los humanos de la Tierra. Nos han enviado esta solicitud de membresía. Zetatari levantó un pequeño cristal de datos. El simple dispositivo parecía diminuto en el vasto salón, pero todos sabían lo que contenía. Las esperanzas y los sueños de la humanidad, todo almacenado en un pequeño cristal. Repasemos lo que sabemos sobre estos humanos, dijo Zetatari, haciendo que la palabra sonara a chiste. Tienen solo 200.000 años. En términos galácticos, nacieron ayer. Una oleada de risas recorrió el salón. El colectivo etéreo, seres hechos de pura energía, parpadeó con diversión. Los cantores de cristal de Tau Ceti emitieron notas musicales que sonaban como risitas. Incluso la antigua mente mundo de Kepler 442b, una computadora del tamaño de un planeta, retumbó con una risa mecánica. Llevan en el espacio menos de 100 años, continuó Zetatari. Han visitado solo 12 sistemas estelares. Todavía libran guerras entre ellos en su propio mundo. Ni siquiera pueden ponerse de acuerdo en un gobierno único para su propio planeta. Más risas llenaron el salón. Algunas de las especies más jóvenes parecían confundidas. ¿Cómo podía una raza ser tan primitiva y aún así pensar que pertenecía al Consejo? Pero esperen, dijo Zetatari, levantando uno de sus antebrazos. Se pone mejor. Estos humanos han hecho algo que ninguna otra especie se ha atrevido a hacer jamás. Se han negado a compartir su tecnología con nosotros. Las risas cesaron. Esto ya no era gracioso. Era impactante. Cuando hicimos el primer contacto con ellos hace 10 años, les ofrecimos el don del conocimiento. Les mostramos cómo construir mejores motores estelares. Les ofrecimos enseñarles sobre armas de energía y tecnología de escudos. Incluso nos ofrecimos ayudarles a detener sus guerras y crear la paz mundial. Zetatari hizo una pausa, dejando que el silencio creciera. Y ellos dijeron que no. Un estruendo de voces furiosas llenó el salón. Especies que nunca habían estado de acuerdo en nada, de repente se encontraron unidas en su conmoción. Los líderes de guerra de la hegemonía chasquearon sus pinzas con ira. Los mercaderes de la Confederación de Comercio zumbaron con incredulidad. ¿Cómo podía alguien rechazar tales dones? No solo rechazaron nuestra ayuda, prosiguió Zetatari, sino que han creado lo que ellos llaman zonas de exclusión alrededor de sus colonias. Afirman que estas áreas les pertenecen solo a ellos. Han advertido a nuestras naves que se mantengan alejadas. El salón estalló en caos. Los seres que se comunicaban a través de cambios de color destellaron rojos y púrpuras de ira. Las especies que hablaban en tonos musicales crearon una áspera sinfonía de rabia. Las razas mecánicas enviaron flujos de datos furiosos entre sí. Los humanos, gritó Zetatari por encima del ruido, creen que pueden sobrevivir solos en la galaxia. Piensan que no necesitan nuestra sabiduría ni nuestra amistad. Se creen especiales. Los cantores de cristal comenzaron a tararear una nota baja y peligrosa. El colectivo etéreo brilló con más intensidad, lleno de furia. Incluso las pacíficas mentes acuáticas de Oceanía enviaron ondas de descontento a través de sus tanques de agua. Permítame leerles algunos de sus otros crímenes, dijo Zetatari, sacando una lista más larga. Han militarizado sus protocolos de primer contacto. Cuando conocen a nuevas especies, su primera pregunta siempre es, ¿son una amenaza? No. ¿Podemos ser amigos? No. ¿Qué podemos aprender unos de otros? Asumen que toda nueva raza podría ser un enemigo.
La Alianza Pacífica de Vega negó con sus cabezas en forma de flor, consternada. El colectivo de la Unidad, que nunca había librado una guerra en su millón de años de historia, envió ondas de tristeza a través de su mente compartida. También se ha negado a unirse a nuestro sistema económico, continuó Setatari. La Confederación de Comercio les ofreció ser miembros de la Red de Comercio Galáctico. Podrían haber comerciado libremente con miles de mundos. En cambio, crearon su propia moneda y solo comercian entre ellos. Los mercaderes en el salón emitieron sonidos de descontento. La Confederación de Comercio había enriquecido a todas las especies a través del comercio compartido. ¿Cómo podían los humanos ser tan estúpidos? Y finalmente, dijo Setatari, guardando lo mejor para el final, han clasificado la mayor parte de su tecnología como secretos militares. No nos dicen cómo funcionan sus naves. No comparten sus diseños de armas. Actúan como si pudiéramos robarles o atacarles. Esto provocó la carcajada más grande hasta el momento. La idea de que alguna especie necesitara ocultar sus secretos al Consejo era absurda. El Consejo protegía a todos. El Consejo traía paz y sabiduría a la galaxia. El Consejo había terminado guerras y creado prosperidad para millones de mundos. Así que, concluyó Setatari, debemos decidir. Deberíamos dar la bienvenida a estos humanos paranoicos, primitivos y egoístas a nuestra gran alianza. ¿Deberíamos darles una voz en el Consejo que ha mantenido la paz durante 10.000 años? La votación fue rápida y unánime. Ni una sola especie votó por aceptar a la humanidad. Pero eso no fue suficiente para algunos de los miembros del Consejo. Propongo que hagamos más que simplemente rechazarlos, exclamó el general Carrorax de la hegemonía. El enorme guerrero parecía un cruce entre un oso y un rinoceronte con placas de blindaje en lugar de piel. Estos humanos son peligrosos. Son demasiado agresivos y demasiado reservados. Deberíamos clasificarlos como una especie de interés. La sugerencia provocó susurros de excitación por todo el salón. Una clasificación de especie de interés era rara y seria. Significaba que el Consejo consideraba a esa especie una amenaza potencial para la paz galáctica. Apoyo esta idea, cantó el cantor de cristal principal. Su negativa a cooperar demuestra que podrían volverse hostiles en el futuro. De acuerdo, zumbó el representante de la Confederación de Comercio. Las especies que no se unen a nuestro sistema económico a menudo recurren a la piratería y el robo. La votación sobre la nueva clasificación fue aún más rápida que la primera. 847 especies votaron sí, 0 votaron no, pero el Consejo aún no había terminado con la humanidad. Decidieron añadir un castigo especial para enseñar a los humanos una lección sobre el respeto. Propongo un embargo comercial, anunció el portavoz del colectivo etéreo. Ninguna especie de Consejo debería compartir tecnología con los humanos, ni intercambios culturales, ni cooperación económica. Que aprendan lo que realmente significa el aislamiento. Y restricciones territoriales, añadió la mente mundo. Quieren zonas de exclusión. Démosles una gran zona de exclusión. Confinémoslos a su sistema natal y a sus 12 colonias, sin expansión más allá de eso. ¿Cuánto tiempo debería durar este castigo? Preguntó una vocecita desde el fondo del salón. Los ojos de Setatari brillaron con una cruel satisfacción. Hasta que vengan arrastrándose a nosotros, suplicando ser miembros. Hasta que aprendan a mostrar el debido respeto por sus superiores. La votación final fue unánime. Una vez más, la humanidad sería aislada de la civilización galáctica. Sin comercio, sin intercambio de tecnología, sin contacto diplomático excepto para asuntos oficiales. Se les dejaría solos en su pequeño rincón de la galaxia para que reflexionaran sobre sus errores. Al terminar la sesión del Consejo, muchas especies comenzaron a hacer apuestas sobre cuánto tiempo tardarían. Los cantores de cristal apostaron 50 años antes de que la humanidad se destruyera a sí misma en una guerra. La Confederación de Comercio apostó por un colapso económico en 20 años. La hegemonía pensó que los humanos se rendirían y rogarían por ser miembros en 10 años. Son tan jóvenes y tan necios, le dijo Setatari a su ayudante mientras salían del gran salón. Esto les enseñará el valor de la humildad. Ninguno de ellos sospechaba que acababan de cometer el mayor error en la historia galáctica. Ninguno de ellos imaginó que sus risas se convertirían un día en gritos. Pensaron que estaban castigando a una especie primitiva que necesitaba aprender cuál era su lugar. Estaban equivocados. 50 años pasaron como una suave brisa a través de la galaxia.
Las grandes potencias continuaron su eterna danza de política, comercio y guerra ocasional. La hegemonía conquistó 3 sistemas estelares más, añadiendo sus poblaciones a la gran máquina de guerra. El colectivo etéreo descubrió 2 nuevas dimensiones y comenzó a explorarlas con sus cuerpos basados en energía. La Confederación de Comercio abrió 17 nuevas rutas comerciales y se hizo más rica que nunca. La galaxia avanzaba como siempre lo había hecho. Viejos conflictos terminaban y nuevos comenzaban. Especies ascendían al poder mientras otras se desvanecían en la historia. Se descubrieron nuevas razas en el borde exterior, evaluadas por el Consejo y bienvenidas a la civilización galáctica o descartadas por ser demasiado primitivas para importar. A través de todo esto, la humanidad fue olvidada. El embajador Zetatari, ahora con las cicatrices y honores de 5 décadas de servicio diplomático, recibía ocasionalmente informes sobre el espacio humano. Los informes eran siempre los mismos, tranquilos, aburridos y sin importancia. Los humanos parecían haber aceptado su castigo. Se mantenían dentro de sus límites asignados, construían sus pequeñas colonias y se mantenían aislados. Bien, decía Zetatari cada vez que alguien mencionaba a los humanos. Quizás finalmente han aprendido su lección sobre el respeto. Las pocas veces que los miembros más jóvenes del Consejo sugirieron verificar el progreso de la humanidad, sus mayores los desestimaron rápidamente. Mejor no despertar a los primitivos se convirtió en el lema no oficial con respecto al espacio humano. ¿Por qué malgastar tiempo y recursos en una especie que claramente se había rendido? El mapa de la galaxia mostraba el territorio humano como un rincón pequeño y tranquilo de sistemas sin importancia. Su tráfico espacial era mínimo. Sus comunicaciones eran raras y breves. Parecían haberse retirado al aislamiento, exactamente como el Consejo había esperado que hicieran. Algunas de las especies más curiosas enviaban ocasionalmente sensores de largo alcance hacia el espacio humano, pero los resultados eran siempre decepcionantes. Unas pocas operaciones mineras en asteroides, algunos hábitats orbitales alrededor de sus colonias. Nada impresionante, nada que sugiriera crecimiento o avance. Se están estancando, informaron los científicos. Exactamente lo que esperábamos de una especie aislada de la civilización galáctica. Los cantores de cristal, cuyo territorio bordeaba el espacio humano, a veces detectaban señales extrañas de la región humana. Extraños pulsos de energía que no coincidían con ninguna tecnología conocida. Transmisiones de radio en idiomas que parecían cambiar y evolucionar más rápido de lo que cualquier idioma normal debería. Pero estos informes eran archivados y olvidados por los ocupados burócratas del Consejo que tenían cosas más importantes de que preocuparse. Lo que el Consejo no sabía era que la humanidad había estado muy ocupada durante esos 50 años de silencio. El capitán Beltar, de la nave mercante El Sueño del Profeta, estaba teniendo un día típico en el espacio cuando todo cambió. El nexiano de 6 brazos llevaba 40 años volando rutas de carga y creía haber visto todo lo que la galaxia podía ofrecer. Hoy transportaba grano desde los mundos agrícolas de Deera a los planetas industriales de la coalición de la Forja, una ruta simple a través del espacio vacío que debería haber sido aburrida y rentable. Su nave salió del hiperespacio en lo que sus cartas mostraban como un sistema vacío a 300 años luz de la colonia humana más cercana. Según la base de datos galáctica, el sistema no contenía más que una estrella muerta y algunos planetas rocosos sin valor. Era un lugar perfecto para detenerse y recalibrar sus sistemas de navegación. Pero cuando los sensores de Beltar se activaron, mostraron algo imposible. Había una ciudad en el espacio. No una estación espacial o una plataforma orbital, sino una ciudad real. Se extendía por cientos de kilómetros en todas direcciones. Una estructura masiva que parecía crecer y cambiar mientras se lo observaba. La arquitectura no se parecía a nada en la base de datos galáctica. Patrones geométricos que dolía mirar directamente. Materiales que parecían curvar la luz a su alrededor. Firmas de energía que hacían que la computadora de su nave tartamudeara y se colapsara. Esto no puede ser real, susurró Beltar para sí mismo. Pero sus sensores insistían en que estaba allí. Intentó acceder a la base de datos galáctica para identificar la estructura, pero su computadora no pudo encontrar correspondencia con ninguna tecnología conocida. Las lecturas de energía eran imposibles. El tamaño era increíble. Y lo más inquietante de todo, estaba claramente habitada. Miles de naves más pequeñas se movían alrededor de la ciudad masiva como insectos alrededor de una colmena. Pero no eran naves normales. Se movían de maneras que desafiaban la física, haciendo giros bruscos a velocidades que deberían haberlas destrozado.
Algunas parecían entrar y salir del espacio visible, apareciendo y desapareciendo como fantasmas. Veltar buscó sus controles de comunicación para informar de este descubrimiento a la Confederación de Comercio. Pero antes de que pudiera enviar un mensaje, su nave se estremeció. Algo la había atrapado. No un rayo tractor como los que usan las naves espaciales normales, sino otra cosa. Algo que atravesó sus escudos como si no estuvieran allí y sostuvo su nave con manos invisibles. Nave desconocida, intentó transmitir Veltar. Aquí el capitán Veltar de la nave mercante El Sueño del Profeta. Por favor, identifíquense e indiquen sus intenciones. No hubo respuesta. Su nave estaba siendo arrastrada hacia la ciudad masiva, hacia bahías de atraque que parecían remodelarse para acomodar su nave. Veltar intentó encender sus motores para escapar, pero no respondían. Los sistemas de su nave estaban siendo controlados por algo externo, algo que entendía su tecnología mejor que él. A medida que su nave era arrastrada más cerca de la ciudad, Veltar pudo ver detalles que le helaron la sangre. La estructura no estaba construida en ningún sentido convencional. Parecía crecida, como algo vivo. Partes de ella pulsaban con ritmos orgánicos. Otras secciones parecían existir en más de 3 dimensiones, extendiéndose hacia espacios que sus ojos no podían seguir. Y por todas partes vio símbolos y escritura en un idioma que casi reconoció. Parecía familiar pero incorrecto, como algo que debería conocer, pero no recordaba del todo. Justo antes de que su nave desapareciera en la bahía de atraque, Veltar logró enviar una única y desesperada transmisión en la frecuencia de emergencia. Encontré algo. Humanos. No son lo que pensábamos. Envíen ayuda. Luego, su nave fue engullida por la ciudad y la transmisión se cortó, convirtiéndose en estática. Incidentes similares comenzaron a ocurrir en todo el borde de la galaxia. Naves mercantes desaparecían sin dejar rastro. Naves de sondeo enviaban informes de rutina y luego se quedaban en silencio. Equipos de exploración de largo alcance no regresaban de sus misiones. Al principio, los incidentes se descartaron como peligros espaciales normales. Siempre se perdían naves por piratas, fallos mecánicos o fenómenos naturales. Pero a medida que los informes se multiplicaban, comenzaron a surgir patrones. Todas las naves desaparecidas habían estado en sectores cercanos a los bordes del espacio conocido. Todas habían estado viajando a través de regiones marcadas como vacías en las cartas galácticas. Y los pocos supervivientes que lograron escapar contaban historias que no tenían sentido. Hablaban de ciudades que existían en el espacio plegado, visibles desde un ángulo pero no desde otro. Naves que se movían a través de dimensiones que no deberían existir. Y lo más extraño de todo, hablaban de humanos que ya no parecían del todo humanos. Sus proporciones eran incorrectas, informó el comandante tras de la nave de sondeo Buscador Profundo, uno de los pocos que había escapado. Demasiado altos, demasiado gráciles, demasiado perfectos. Y sus ojos eran demasiado brillantes, demasiado sabios. Cuando me miraron, sentí como si pudieran ver a través de mi alma. No hablaban, añadió el navegante que en la misma nave. Pero escuché sus voces en mi mente. Me hicieron preguntas sobre el Consejo, sobre las rutas comerciales, sobre nuestras capacidades militares. Traté de no responder, pero los pensamientos surgían de todos modos. Los informes fueron archivados y olvidados por la mayoría de los funcionarios, descartados como los desvaríos de supervivientes traumatizados. Pero unos pocos analistas comenzaron a notar patrones inquietantes. Sensores de largo alcance detectaban proyectos de construcción masivos en sistemas supuestamente vacíos. Firmas de energía que no coincidían con ninguna tecnología conocida aparecían y desaparecían por todo el borde galáctico. Y lo más alarmante de todo, la radiación cósmica de fondo en ciertos sectores estaba cambiando, volviéndose más silenciosa y más organizada. Es como si alguien estuviera editando el universo, escribió el analista principal Crayolo en un informe que fue clasificado y enterrado, eliminando el ruido, añadiendo estructura, convirtiendo el caos en orden a una escala que nunca hemos visto. Pero los informes más perturbadores provinieron de los cantores de cristal, cuyos cuerpos de cristal eran sensibles a las vibraciones a través de múltiples dimensiones. Empezaron a detectar algo que llamaron la quietud. El universo canta, explicaba la cantora principal Balanita cualquiera que quisiera escuchar. Cada estrella, cada planeta, cada ser vivo añade su voz a la gran canción. Pero en los sectores cercanos al espacio humano, la canción está cambiando. Se está volviendo organizada,
dirigida, como si alguien estuviera dirigiendo una orquesta que no podemos ver. Estos informes llegaron al escritorio del embajador Setatari un tranquilo martes por la mañana. El viejo diplomático los leyó con creciente inquietud, pero los descartó como los temores de especies primitivas no acostumbradas a la inmensidad del espacio. Esa desestimación duró hasta que Setatari recibió un mensaje en su comunicador personal. Un mensaje que debería haber sido imposible. El canal de comunicación era uno que solo existía en los registros de consejo. Evitaba todos los protocolos de seguridad. Todo es cifrado, todas las salvaguardas que protegían a los altos funcionarios de contacto no deseado. El mensaje apareció directamente en la pantalla de Setatari, sin pasar por ninguna de las redes normales. El mensaje era simple, escrito en perfecto estándar de consejo. Recordamos las risas. ¿Recuerdan lo que nos quitaron? La firma era inequívocamente humana. Setatari se quedó mirando el mensaje durante mucho tiempo, sus antebrazos temblando ligeramente. Esto era imposible. Los humanos no tenían la tecnología para violar los sistemas de seguridad del Consejo. Los humanos eran primitivos y estaban aislados. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico no se parecía a nada en los 10.000 años de historia de la organización. Representantes de todas las especies principales se habían reunido en Nexus Prime, sus rostros mostrando emociones que iban desde la confusión hasta el terror. La gran cúpula de cristal que usualmente resonaba con un debate civilizado ahora zumbaba con susurros asustados y conversaciones urgentes. El embajador Setatari estaba en el centro del salón, pero ya no se movía con la arrogancia confiada de 50 años atrás. Sus antebrazos temblaban ligeramente mientras sostenía las tabletas de datos que contenían los informes que los habían traído a todos aquí. Estimados miembros del Consejo, comenzó Setatari, su voz resonando en el silencioso salón. Estamos aquí para discutir lo que solo puede llamarse una crisis. Los humanos, a quienes clasificamos como una especie contenida hace 50 años, parecen haberse desarrollado más allá de nuestras expectativas. La subestimación no provocó risas esta vez. Todos en el salón habían leído los informes. Todos sabían que desarrollado más allá de nuestras expectativas era como llamar a una supernova ligeramente brillante. Permítame leerles los incidentes confirmados de los últimos 6 meses, continuó Setatari, consultando su primera tableta. 17 naves mercantes han desaparecido en sectores que bordean el espacio humano. Todas viajaban a través de regiones marcadas como vacías en nuestras cartas. De los 43 miembros de la tripulación que lograron escapar en cápsulas de salvamento, 37 han requerido tratamiento por trauma psicológico severo. Los cantores de cristal emitieron una nota baja y lúgubre. El colectivo etéreo atenuó su brillo con angustia. Incluso la antigua mente mundo de Kepler 442b procesó la información con visible dificultad, su voz mecánica tartamudeando a tratar de dar sentido a los datos. Todos los supervivientes informan de experiencias similares, prosiguió Setatari. Estructuras en el espacio que no deberían existir, tecnología que viola las leyes físicas conocidas y humanos que parecen haber sufrido modificaciones significativas. Un delegado de la Alianza Pacífica levantó uno de sus apéndices en forma de flor. ¿Qué tipo de modificaciones? Setatari consultó otra tableta. Según el testimonio de los supervivientes, los humanos que encontraron eran más altos que las especificaciones humanas de referencia. Sus movimientos eran demasiado fluidos, demasiado precisos. Sus ojos brillaban con una luz interna. Y lo más inquietante, parecían comunicarse a través de contacto mental directo en lugar de habla verbal. Murmullos preocupados llenaron el salón. La comunicación mental era el privilegio de solo las especies más avanzadas, razas que habían evolucionado más allá de la necesidad de primitivas cuerdas vocales y ondas sonoras. Que los humanos desarrollaran tales habilidades en solo 50 años era imposible. Además, continuó Setatari, sensores de largo alcance han detectado proyectos de construcción masivos en más de 3.000 sistemas estelares. Todos estos son sistemas que nuestras cartas marcan como deshabitados. Las firmas de energía de estos proyectos no coinciden con ninguna tecnología conocida en nuestras bases de datos. El general Carrorax de la hegemonía se levantó de su asiento, su forma masiva proyectando una sombra sobre el salón. ¿Nos está diciendo que los humanos se han expandido a 3.000 sistemas sin que nos diéramos cuenta? Ese parece ser el caso, respondió Setatari a regañadientes. Nuestros sistemas de monitoreo no muestran evidencia de naves humanas viajando a estos lugares, ni firmas de hiperespacio,
ni emisiones de motores, ni tráfico de comunicaciones. Sin embargo, los proyectos de construcción están allí y son claramente artificiales. ¿Cómo es eso posible?, exigió el representante de la Confederación de Comercio. Ninguna especie puede construir en 3.000 sistemas simultáneamente, sin líneas de suministro masivas y redes de transporte. No lo sabemos, admitió Setatari. La tecnología que están utilizando está más allá de nuestra comprensión actual. El salón estalló en un parloteo de preocupación. Especies que se habían sentido seguras en su superioridad tecnológica de repente se encontraron frente a algo desconocido que desafiaba todas sus suposiciones sobre lo que era posible. «Hay más», dijo Setatari, y el salón volvió a guardar silencio. Los cantores de cristal han informado de anomalías en la radiación cósmica de fondo. Sectores del espacio cercanos a los proyectos de construcción humanos se están organizando. El ruido aleatorio del universo está siendo reemplazado por patrones estructurados. La cantora principal Balanit se levantó con gracia, su cuerpo cristalino capturando y reflejando la luz de la cúpula. «El universo siempre ha cantado en caos», dijo, su voz como campanillas de viento en una brisa suave. Cada estrella, cada mundo, cada ser vivo añade su voz a la gran sinfonía. Pero en las regiones tocadas por la presencia humana, el caos está siendo reemplazado por la armonía. No una armonía natural, sino una armonía impuesta. Es como si alguien estuviera reescribiendo las leyes fundamentales de la física. Las implicaciones de esta declaración enviaron oleadas de miedo a través de los delegados reunidos. Si los humanos habían desarrollado la capacidad de manipular las fuerzas básicas del universo, habían avanzado mucho más allá de cualquier nivel conocido de avance tecnológico. «¿Qué quieren?», preguntó una vocecita de la delegación de las mentes acuáticas. «¿Han hecho alguna demanda? ¿Han declarado alguna intención?». La expresión de Setatari se volvió aún más preocupada. Ese es quizás el aspecto más perturbador de esta situación. No han hecho demandas, no han enviado ultimátums, no han hecho amenazas. Simplemente existen. Y esperan. ¿Esperan qué?, exigió el general Carrorax. «No lo sabemos». El silencio que siguió fue roto por una nueva voz, una que había permanecido en silencio durante toda la sesión. El representante del colectivo etéreo de repente brilló con más intensidad, su forma de energía pulsando con una comunicación urgente. «Hemos estado monitoreando las fluctuaciones cuánticas en toda la galaxia», dijo el ser, su voz como electricidad estática. «Durante los últimos 10 años, hemos detectado señales de que alguien ha estado manipulando la probabilidad misma. Eventos que deberían ser aleatorios se están volviendo predecibles. Encuentros fortuitos se están convirtiendo en reuniones planificadas. El tejido mismo de causa y efecto está siendo editado». La imposibilidad matemática de esta declaración golpeó a los delegados reunidos como un golpe físico. Manipular la probabilidad era materia de artículos de física teórica, no de tecnología práctica. Incluso las especies más avanzadas apenas podían detectar fluctuaciones cuánticas y mucho menos controlarlas. «¿Está sugiriendo?», preguntó la mente mundo con su voz mecánica, «que los humanos han aprendido a controlar la suerte misma». «Estamos sugiriendo», replicó el etéreo, «que la suerte puede que ya no exista en los sectores donde operan los humanos. Todo lo que sucede allí, sucede porque ellos quieren que suceda». Antes de que alguien pudiera responder a esta aterradora posibilidad, las luces de la gran cúpula comenzaron a atenuarse. Las paredes de cristal, que habían permanecido inalteradas durante milenios, comenzaron a resonar con una baja frecuencia armónica que hizo que todos los seres en el salón se sintieran incómodos. «¿Qué está pasando?», gritó alguien, pero la pregunta fue respondida antes de que nadie pudiera replicar. El espacio en el centro del salón comenzó a plegarse sobre sí mismo, la realidad doblándose como metal caliente. El aire se volvió denso y pesado, cargado de una energía que hizo que el pelaje de los delegados se erizara y sus componentes mecánicos chispearan. Cuando la distorsión se disipó, una única figura estaba de pie en el centro del anfiteatro. Era humano, pero no como ninguno de ellos recordaba a los humanos. El ser era alto y grácil, con proporciones que de alguna manera eran más perfectas de lo que la naturaleza suele permitir. Su piel parecía brillar con una luz interna, y sus ojos contenían profundidades que sugerían una vasta inteligencia y una paciencia aún más vasta. Cuando habló, sus palabras evitaron por completo los oídos de los delegados, apareciendo directamente en sus mentes en cualquier idioma en el que pensaran. «Hola», dijo,
y el simple saludo contenía capas de significado que hicieron que cada oyente entendiera que estaban en presencia de algo mucho más allá de su comprensión. Pensamos que era hora de tener una conversación. El salón estaba completamente en silencio. 847 especies, muchas de las cuales nunca habían estado de acuerdo en nada, estaban unidas en su terror ante el ser imposible que se encontraba ante ellos. Parecen sorprendidos de vernos, continuó el humano, su voz mental transmitiendo lo que podría haber sido diversión. Suponemos que es comprensible. Después de todo, decidieron que no merecíamos su atención hace 50 años. El embajador Setatari, recurriendo a siglos de entrenamiento diplomático, logró encontrar su voz. Nosotros acogemos con agrado esta oportunidad de diálogo. Quizás podamos discutir. ¿Discutir qué? Interrumpió el humano. Y ahora su voz mental llevaba algo que podría haber sido curiosidad. ¿Sus términos para nuestra membresía en su consejo? ¿Su generosa oferta de compartir su tecnología con nosotros? ¿Su disposición a tratarnos como iguales? El sarcasmo en los pensamientos del ser era tan agudo que hizo que varios delegados se encogieran físicamente. Recordamos las risas, dijo el humano, su mirada recorriendo los representantes reunidos. Recordamos los votos. Recordamos que nos dijeron que éramos demasiado jóvenes, demasiado primitivos, demasiado peligrosos para ser confiados con la civilización galáctica. Eso fue hace 50 años, tartamudeó Setatari. Quizás podríamos reconsiderarlo. 50 años, asintió el humano. 50 años de aislamiento. 50 años de estar aislados de sus redes comerciales, sus intercambios culturales, su intercambio tecnológico. ¿Saben lo que hicimos con esos 50 años? La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío. Nadie se atrevió a responder. Aprendimos, dijo el humano, simplemente. Aprendimos que el universo es mucho más extraño y maravilloso de lo que cualquiera de sus especies jamás imaginó. Aprendimos que las limitaciones que ustedes aceptan como absolutas son meras sugerencias. Aprendimos que la conciencia misma puede ser expandida, mejorada y trascendida. El ser hizo un gesto, y de repente cada delegado pudo ver imágenes en sus mentes. Ciudades existían en el espacio plegado, naves que viajaban. El almirante Castar de la primera flota de la hegemonía había conquistado 12 mundos y exterminado a 4 especies enteras durante su larga carrera militar. El enorme guerrero había visto batallas en media galaxia y no temía a nada que viviera entre las estrellas. Cuando el alto mando le ordenó investigar la situación humana, esperaba enfrentarse a primitivos desesperados en naves espaciales toscas. No esperaba encontrar que el sistema solar de la Tierra se había transformado en algo salido de un sueño febril. La primera flota salió del hiperespacio en el borde del sistema Sol. 12 acorazados masivos y sus naves de escolta dispuestos en perfecta formación de batalla. Cada nave medía 1 kilómetro de largo y estaba armada con armas que podían resquebrajar planetas. Juntos representaban la fuerza militar más poderosa que la hegemonía jamás había reunido. El almirante Castar estaba en el puente de su buque insignia, el Dominio de Hierro, y miraba las lecturas de los sensores con creciente incredulidad. Su oficial táctico, un competente subcomandante de la hegemonía llamado Belcara, leía los datos con una voz que se volvía más incierta con cada palabra. Almirante, los sensores muestran, esto no puede ser correcto. Informe, gruñó Castar, su estructura de 4 metros de altura dominando a la tripulación de puente. Señor, todo el sistema ha sido modificado. El Sol parece estar parcialmente encerrado en algún tipo de estructura artificial. Cuento al menos 40 mundos artificiales en órbitas estables. El cinturón de asteroides ha sido convertido en lo que parece ser un complejo industrial continuo que se extiende por todo el plano orbital. Castar se acercó a la pantalla principal, sus manos masivas agarrando la consola hasta que metal crujió. Lo que vio allí desafiaba todo lo que creía saber sobre ingeniería y física. El Sol estaba, en efecto, parcialmente encerrado, envuelto en una compleja red de estructuras que parecían capturar y redirigir su energía. Pero no eran los simples colectores solares descritos en los artículos de física teórica. Estas estructuras se movían y cambiaban como seres vivos, creciendo y adaptándose en tiempo real para optimizar su eficiencia. Donde antes orbitaban los planetas Marte y Júpiter, ahora colgaban mundos artificiales en el espacio, no estaciones espaciales ni hábitats orbitales, sino planetas reales, completos con atmósferas y lo que parecían ser continentes y océanos. De alguna manera, la humanidad había aprendido a construir mundos desde cero.
¿Cuánto tiempo llevaría construir algo como esto? Preguntó Castar a su oficial científico. Usando nuestra tecnología, varios miles de años, almirante. Y eso suponiendo que pudiéramos resolver los problemas de ingeniería involucrados, cosa que no podemos. El cinturón de asteroides había sido transformado aún más dramáticamente. Lo que antes habían sido rocas dispersas a la deriva en órbitas solitarias era ahora una única estructura continua que rodeaba todo el sistema. Pulsaba con patrones de energía que dolía mirar directamente, y las computadoras de su nave ni siquiera podían empezar a calcular su masa total. Almirante, informó su oficial de comunicaciones, no estamos recibiendo señales del sistema, ni control de tráfico, ni solicitudes de identificación, ni desafíos a nuestra presencia. Está completamente en silencio. Ese silencio era más inquietante de lo que cualquier amenaza podría haber sido. Cada sistema civilizado en la galaxia bullía de tráfico de comunicaciones. Las naves anunciaban sus posiciones. Los planetas transmitían su estado. Las estaciones espaciales parloteaban con mensajes de rutina. Pero el sistema Sol estaba envuelto en un silencio tan completo que parecía absorber el sonido mismo. «Llévenos más cerca», ordenó Castar. Puestos de combate. La primera flota se adentró más en el sistema, con sus armas cargadas y sus escudos levantados. Pero nada los desafió. No emergieron plataformas de defensa de sus escondites. Ninguna nave humana se alzó para enfrentarlos. Los mundos artificiales continuaron su lenta rotación, y el gran anillo alrededor del Sol continuó su paciente pulso, pero nada reconoció su presencia. Fue solo cuando alcanzaron la órbita del tercer planeta que Castar se dio cuenta de que no estaban siendo ignorados. Estaban siendo estudiados. «Almirante», gritó su operador de sensores con una voz tensa por el miedo. «Estoy detectando acumulaciones masivas de energía en todo el sistema, pero no puedo localizar su fuente. Es como si la energía viniera del propio espacio». Antes de que Castar pudiera responder, las estrellas alrededor de su flota comenzaron a cambiar. Lo que había parecido ser espacio vacío de repente se reveló como cualquier cosa menos vacío. Estructuras se materializaron de la nada, como si hubieran sido invisibles momentos antes. Naves que desafiaban todas las leyes conocidas de la física emergieron de dimensiones que no deberían existir. No estaban construidas en ningún sentido que la hegemonía entendiera como construcción. Parecían crecidas, evolucionadas, moldeadas por mentes que habían trascendido las limitaciones de la ingeniería tradicional. Algunas eran lisas y orgánicas, como criaturas vivientes hechas de metal y luz. Otras eran imposibilidades geométricas, formas que existían en más dimensiones de las que el ojo podía seguir. «¿Cuántas naves?», exigió Castar. «Yo no puedo contarlas, almirante. Parecen estar entrando y saliendo del espacio normal. Mis sensores detectan miles, pero el número sigue cambiando». La flota humana rodeó las naves de la hegemonía sin hacer ningún movimiento agresivo. Simplemente aparecieron y esperaron. Su presencia era más intimidante de lo que cualquier arma podría haber sido. Fue entonces cuando llegó la voz. No llegó a través de los sistemas de comunicación. No llegó a través del aire. Llegó directamente a las mentes de cada miembro de la tripulación en cada nave simultáneamente, hablando en cualquier idioma en el que pensaran. «Bienvenidos a nuestro sistema», dijo la voz. Y a pesar de su tono tranquilo, cada guerrero en la flota sintió que se le helaba la sangre. Nos preguntábamos cuándo vendrían de visita. El almirante Castar intentó responder a través de los canales de comunicación normales, pero su voz salió como un susurro ahogado. La presencia que les hablaba era vasta, más allá de la comprensión, no una mente única, sino algo colectivo y distribuido a través de distancias imposibles. «Vinieron a juzgarnos de nuevo», continuó la voz, y ahora llevaba matices de diversión que de alguna manera eran más aterradores que la ira. «Qué deliciosamente consistentes son». Una figura apareció en la pantalla principal de cada nave de la flota. Era reconociblemente humana en su forma básica, pero incorrecta en cada detalle. Demasiado alta, demasiado grácil, demasiado perfecta. Sus ojos contenían profundidades que sugerían una vasta inteligencia y una paciencia que abarcaba eras geológicas. Cuando habló, sus labios no se movieron. Las palabras se formaron directamente en sus mentes. «Solo que su especie llamaría a un representante», dijo, «aunque ese término es inadecuado. Soy un punto focal para una conciencia que abarca todo este sistema. Cada humano en Sol comparte esta conversación a través de mí. ¿Qué quieren?». Logró gruñir Castar,
su orgullo de guerrero luchando contra el miedo que amenazaba con abrumarlo. ¿Querer? Replicó el ser, y su voz mental transmitió lo que podría haber sido sorpresa. Queríamos que nos dejaran en paz hace 50 años. Queríamos desarrollarnos en paz. Pero su consejo decidió que el aislamiento no era suficiente. Decidieron enviarnos un mensaje sobre nuestro lugar en la galaxia. Alrededor de la flota de la hegemonía, el espacio comenzó a plegarse y retorcerse. La realidad se curvó mientras las naves humanas se movían a través de dimensiones que la física normal decía que no podían existir. No estaban amenazando. Todavía no. Pero su mera presencia era una demostración de poder que hacía que las armas de la hegemonía parecieran juguetes. Así que aprendimos, continuó el humano. Aprendimos que el universo es mucho más extraño de lo que su consejo jamás imaginó. Aprendimos que la conciencia puede expandirse más allá de los límites de las mentes individuales. Aprendimos que la materia y la energía son meras sugerencias que pueden ser cortésmente ignoradas. Imágenes inundaron las mentes de cada miembro de la tripulación. Vieron ciudades humanas que existían en el espacio-tiempo plegado, donde la distancia era negociable y la gravedad era una cuestión de elección. Vieron humanos que se habían fusionado con su tecnología, convirtiéndose en seres híbridos de carne y circuitos cuánticos. Vieron vastas redes de mentes trabajando juntas como una única inteligencia que abarcaba sistemas estelares. Resolvimos la muerte, dijo el humano, simplemente. Resolvimos la distancia. Resolvimos las fuerzas fundamentales que sus científicos creen que son leyes absolutas. Nos convertimos en lo que siempre afirmaron que nunca podríamos ser. Imposible, gruñó el almirante Castar, su entrenamiento militar rechazando lo que sus sentidos le decían. Ninguna especie puede avanzar tanto en 50 años. Ninguna especie tuvo que hacerlo jamás, replicó el humano. Ninguna especie fue aislada tan completamente de la civilización galáctica. Ninguna especie fue forzada a desarrollarse enteramente por su cuenta, sin ayuda ni guía externa. Ustedes crearon las condiciones perfectas para una evolución rápida. Almirante, no nos dieron otra opción que trascender nuestras limitaciones o morir. Las implicaciones de esta declaración golpearon al almirante como un golpe físico. El castigo de consejo no había debilitado a la humanidad. Los había liberado del desarrollo gradual y conservador que marcaba a todas las especies galácticas. Forzados a innovar o perecer, habían elegido una tercera opción: evolucionar más allá de la necesidad de cualquiera de las dos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Castar, y por primera vez en su larga carrera militar, su voz llevaba una nota de miedo. El humano sonrió, una expresión que de alguna manera lograba ser hermosa y aterradora a la vez. Ahora, almirante, usted entregará un mensaje a su consejo. Les dirá que sus niños han crecido. Y si no escuchan, la sonrisa del humano se ensanchó, y de repente, cada miembro de la tripulación en la flota pudo sentir la vasta inteligencia detrás de ella, una conciencia colectiva que no solo abarcaba el sistema solar, sino que se extendía hacia la galaxia más allá. Entonces aprenderán la misma lección que nos enseñaron hace 50 años, dijo el ser. Que la fuerza importa más que la sabiduría, que el poder importa más que la política, que aquellos que no pueden adaptarse al cambio serán dejados atrás por aquellos que sí pueden. La gran cúpula de cristal en Nexus Prime nunca había albergado una reunión como esta. Todas las especies de la galaxia habían enviado representantes, incluso razas que no se habían comunicado con el Consejo durante siglos. Seres antiguos que normalmente existían en hibernación profunda se habían despertado para asistir. Inteligencias mecánicas que procesaban información durante eones sin hablar, de repente habían encontrado sus voces. La sesión de emergencia era la más grande en la historia galáctica, pero también la más silenciosa. El miedo tenía una forma de hacer que incluso las especies más habladoras eligieran sus palabras con cuidado. El embajador Zetatari estaba en el centro del salón, pero ya no comandaba la atención a través de la autoridad. En cambio, mantenía el enfoque de 847 especies a través del peso del terrible conocimiento que portaba. Los informes de la flota del almirante Castar lo habían cambiado todo. Estimados miembros del Consejo, comenzó Zetatari, su voz resonando en el salón antinaturalmente silencioso. Nos enfrentamos a una situación que no tiene precedente en la historia galáctica. La especie que descartamos hace 50 años por ser demasiado primitiva para ser miembro se ha convertido en algo más allá de nuestra comprensión. Las palabras se extendieron por la cúpula como piedras cayendo en agua quieta. Cada delegado había leído los informes.
Cada especie había hecho su propio análisis de los datos. Las conclusiones eran siempre las mismas y siempre imposibles de aceptar. La flota del almirante Castar encontró tecnología que viola todas las leyes conocidas de la física, continuó Setatari. Los humanos han aprendido a manipular el espacio-tiempo mismo. Han trascendido las limitaciones de la existencia biológica. Se han convertido en algo para lo que nuestro lenguaje no tiene palabras para describir. La cantora principal Balanit se levantó con gracia de su asiento cristalino. La canción cósmica ha cambiado, dijo, su voz armónica llevando notas de profunda inquietud. En los sectores donde los humanos han establecido su presencia, el universo mismo suena diferente. El caos ha sido reemplazado por la armonía, pero no es una armonía natural. Es una armonía impuesta, como si la realidad misma estuviera siendo dirigida. Las implicaciones de esa declaración enviaron ondas de miedo a través de los delegados reunidos. Si los humanos podían manipular la estructura fundamental de la realidad, habían avanzado mucho más allá del avance tecnológico hacia algo que se acercaba a la divinidad. ¿Qué quieren?, preguntó el representante de la Alianza Pacífica, su cabeza en forma de flor caída por la preocupación. Ese es el aspecto más perturbador de esta situación, replicó Setatari. Según el informe del almirante Castar, afirman no querer nada de nosotros. No han hecho demandas, no han emitido ultimátums, no han establecido términos. Simplemente existen. Y esperan. ¿Esperan qué?, exigió el general Carrorax, su enorme cuerpo irradiando la agresión frustrada de un guerrero que había encontrado un enemigo al que no podía combatir. Creemos que están esperando que decidamos nuestro propio destino, respondió Setatari. El representante humano dejó claro que recuerdan nuestro rechazo de hace 50 años. Recuerdan las risas. Recuerdan que se les dijo que eran demasiado primitivos, demasiado peligrosos, demasiado jóvenes para ser parte de la civilización galáctica. El silencio que siguió fue roto por el portavoz del colectivo etéreo, su forma de energía pulsando con una comunicación urgente. Hemos detectado estructuras humanas similares apareciendo en más de 5.000 sistemas estelares en el último mes. No es una expansión en el sentido tradicional, sino una manifestación espontánea. No están viajando a estos lugares. Simplemente se están creando a sí mismos allí. ¿Cómo es eso posible?, preguntó la mente mundo, su voz mecánica procesando la imposibilidad con visible dificultad. No lo sabemos, replicó el etéreo. Los humanos parecen haber desarrollado tecnología que trata la distancia como una sugerencia en lugar de una ley física. El espacio y el tiempo son conceptos que pueden manipular a voluntad. El representante de la Confederación de Comercio, un ser cuya especie había construido toda su civilización en torno al movimiento predecible de bienes y servicios a través del espacio, habló con una voz que temblaba de miedo. Si pueden aparecer en cualquier lugar instantáneamente, toda nuestra comprensión de la economía, la defensa y la soberanía territorial se vuelve insignificante. Exactamente, dijo Setatari sombríamente. Estamos tratando con una especie que ha trascendido las limitaciones que definen nuestra realidad. Operan con reglas que no entendemos, usando capacidades que no podemos comprender. El debate que siguió no se pareció a ninguno en la historia del Consejo. Especies que habían sido enemigas durante milenios se encontraron unidas en su miedo. Razas antiguas que se habían considerado las dueñas de la galaxia de repente se sintieron como niños jugando con juguetes. No lo entendían. Algunos delegados pidieron una acción militar inmediata. Movilicen todas las flotas, rugió el general Carrorax. Cada arma, cada nave, cada guerrero. Ataquen ahora, antes de que se hagan más fuertes. Otros abogaron por la rendición completa. No tenemos más opción que someternos, susurró el representante de los gremios mercantes. Somos insectos tratando de luchar contra dioses. Aún otros sugirieron la diplomacia. Ofrézcanles todo lo que les negamos hace 50 años, suplicó la Alianza Pacífica. Membresía completa, intercambio de tecnología, reconocimiento de sus reclamaciones territoriales. Quizás podamos deshacer el daño que hemos hecho. Los argumentos se prolongaron durante horas, las voces subiendo, bajando como olas en una tormenta. Pero gradualmente, una terrible comprensión comenzó a sentarse sobre los delegados reunidos. Ninguna de sus opciones importaba. Ya no eran ellos quienes tomaban las decisiones sobre el futuro de la galaxia. La comprensión se hizo concreta cuando las luces comenzaron a atenuarse. Las paredes de cristal de la gran cúpula,
que habían permanecido inalteradas durante 10.000 años, comenzaron a resonar con una frecuencia que hizo que todos los seres en el salón se sintieran incómodos. El aire se volvió denso y pesado, cargado de una energía que hizo que su pelaje se erizara y sus circuitos chispearan con estática. El espacio en el centro del salón comenzó a plegarse sobre sí mismo, la realidad doblándose como metal caliente. La distorsión fue más controlada que la que había aparecido durante su última sesión, más deliberada, como si alguien hubiera estado practicando. Cuando el plegado se detuvo, una figura estaba de pie en el centro del anfiteatro. Era humana, pero aún más transformada que el ser que habían encontrado antes. Esta apenas mantenía una forma reconocible, existiendo tanto en dimensiones que no podían ver como en las tres que entendían. Cuando se movía, partes de ella parecían existir en múltiples lugares simultáneamente. Cuando habló, sus palabras aparecieron directamente en las mentes de cada delegado, llevando capas de significado que el lenguaje normal nunca podría transmitir. «Hemos tomado nuestra decisión», dijo, y cada oyente entendió que nosotros no se refería a un gobierno o un consejo, sino a algo vasto y distribuido más allá de la imaginación. El salón estaba completamente en silencio. 847 especies, muchas de las cuales nunca habían estado de acuerdo en nada, estaban unidas en su terror ante el ser imposible que se encontraba ante ellos. «Ustedes nos enseñaron que la fuerza importa más que la sabiduría», continuó el humano, su voz mental llevando el peso de la certeza absoluta. «Que la edad importa más que el potencial, que la conformidad importa más que el crecimiento. Hemos aprendido bien sus lecciones». El embajador Setatari, recurriendo a cada ápice de entrenamiento diplomático de sus 3 siglos de servicio, logró encontrar su voz. Quizás podamos discutir los términos para la coexistencia. Encontrar una manera para que nuestras civilizaciones compartan la galaxia. El humano dirigió su atención a Setatari, y el viejo diplomático sintió su mente ser examinada gentilmente, sus pensamientos leídos. ¿Términos?, repitió el humano, y su voz mental transmitió lo que podría haber sido diversión. ¿Quieren decir que quieren que finjamos que somos iguales cuando ambos sabemos que eso ya no es cierto? Podríamos ofrecerles membresía completa en el Consejo, presionó Setatari desesperadamente. Todos los privilegios que les negamos hace 50 años, reconocimiento, derechos comerciales, soberanía territorial. ¿Membresía en su consejo?, dijo el humano, y ahora su voz transmitía una clara diversión. Nos ofrecen un asiento en una mesa que podríamos volcar con un pensamiento. Nos ofrecen derechos que podríamos tomar sin pedir permiso. Nos ofrecen el reconocimiento de seres a los que ya no necesitamos impresionar. La terrible verdad de la declaración se posó sobre el salón como un sudario. El Consejo ya no tenía nada que ofrecer a la humanidad, excepto su sumisión. ¿Qué quieren de nosotros?, exigió el general Carrorax, su orgullo de guerrero forzándolo a hablar, incluso cuando su instinto de guerrero le gritaba que huyera. El humano dirigió su atención imposible hacia el comandante de la hegemonía. «Queremos que entiendan», dijo, simplemente. «Queremos que comprendan lo que crearon cuando decidieron que no éramos dignos de su civilización». Imágenes inundaron las mentes de cada delegado. Vieron ciudades humanas que existían en el espacio-tiempo plegado, donde las leyes de la física eran contratos negociables en lugar de reglas absolutas. Vieron humanos que se habían fusionado con su tecnología, convirtiéndose en seres híbridos de carne y conciencia cuántica. Vieron vastas redes de mentes trabajando juntas como una única inteligencia que abarcaba dimensiones. «Resolvimos la muerte», dijo el humano, su voz llevando la certeza casual de alguien que discute el clima. «Resolvimos la distancia. Resolvimos las fuerzas fundamentales que sus científicos consideran leyes absolutas. Nos convertimos en lo que siempre afirmaron que nunca podríamos ser». «Imposible», gruñó el general Carrorax, aunque su voz carecía de convicción. «Nada es imposible», replicó el humano. «Solo hay cosas que aún no se han logrado. Ustedes crearon las condiciones perfectas para nuestra evolución cuando nos aislaron de su desarrollo gradual y conservador. Nos forzaron a innovar o morir. Así que elegimos una tercera opción». «¿Qué opción?», susurró alguien desde el fondo del salón.